Mi nombre es Carolina Díaz y soy estudiante de la Maestría en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de la Universidad UMESIT de Panamá. El día de hoy voy a tocar algunos aspectos relacionados acerca del derecho laboral y la legislación panameña. Vamos a iniciar teniendo en cuenta que existen una gran cantidad de interrogantes en torno al tema del derecho laboral. Dentro de esos interrogantes, a través de este video, vamos a tratar de tocar algunos términos básicos sobre el derecho laboral. Vamos a empezar con el primero de ellos. Entonces hablaremos de los contratos de trabajo en Panamá. Los contratos en Panamá poseen diferentes características que se derivan de las diferentes leyes administrativas. Estas leyes administrativas dentro del país tienen como tal unas obligaciones que deben cumplir como tal los empleadores y los trabajadores. Este modelo de contrato lo vamos a referenciar a continuación. Dentro de los primeros encontramos el contrato de trabajo por escrito. El contrato de trabajo por escrito se debe a que deben estar siempre por escrito con 3 copias duplicadas, una para cada una de las partes y finalmente una que va directamente al Ministerio del Trabajo. También es importante que tengamos en cuenta que cuando se habla de contratación de extranjeros, las leyes contemplan que solamente el 10% de la fuerza laboral que tenga una empresa debe ser de extranjeros como tal, y que para que un extranjero pueda trabajar pues debe tener los permisos necesarios por la legislación panameña. Dentro de la información que debe contener un contrato en Panamá, entonces está lo siguiente, que son nombre, nacionalidad, sexo, número de identificación, características del contrato, si es un contrato a término fijo o a término indefinido. En tal de ser un contrato a término fijo, entonces ese contrato a término fijo, pues la fecha de caducidad como tal. También debe tener la duración, la jornada de trabajo, el salario y el lugar y la fecha de pago. Y por último, pues debe contener las firmas de las partes con las que se medió este contrato laboral. También es importante que tengamos en cuenta otro de los términos que vamos a revisar, y es el derecho y las obligaciones que tienen como tal los trabajadores y los empleadores dentro de la empresa. Entonces, importante, una de las obligaciones que tienen los empleadores es que si uno de sus trabajadores está a más de 10 kilómetros, estos deben gestionar como tal el transporte o hacer que los valores de su desplazamiento sean menores para que éste se pueda desplazar. Y si dentro de una empresa hay más de 5 trabajadores que pues viven a más de 5 o 10 kilómetros, pues la empresa también debe asegurar el desplazamiento para ellos. Esas son como algunas de las obligaciones, y estos acuerdos pues deben estar contemplados dentro del trabajo, dentro del contrato laboral, perdón, y un consentimiento de todas las partes que participan dentro de este contrato. Otro de los aspectos que vamos a tener en cuenta es la terminación de las relaciones de trabajo. Entonces hablamos de terminaciones del trabajo, pues cuando como tal ya se suspende el contrato. Entonces esta terminación la vamos a tener en cuenta porque puede haber una terminación que puede ser por acuerdo mutuo, que se entiende por mutuo consentimiento en materia de terminación laboral, es decir, que entre ambas partes dicen ya no queremos seguir trabajando, yo ya no quiero seguir trabajando, dice el empleador, entonces llegan a un mutuo acuerdo y se termina como tal el contrato, y la figura opera en cualquier contrato, es decir, el contrato por tiempo indefinido, el contrato por tiempo definido o por contrato de obra determinada. Otra es por expiración del término pactado, es la causa de terminación de la relación de trabajo, que sea por haberse cumplido el término establecido en el trabajo y por tiempo determinado o puede ser definido. Dentro de las características también hay que tener en cuenta que, bueno, hay que revisar si es por despido injustificado, despido justificado, por causa de naturaleza económica, renuncia justificada o sustitutiva del empresario, o obligaciones de expedir certificado laboral. La relación de trabajo termina, puede ser, como lo dije, por mutuo acuerdo, por expiración del término pactado, por conclusión de la obra, o por muerte del trabajador, o por muerte del empleador, o por la prolongación de cualquiera de las causas de suspensión que tenga como tal un contrato. Otro de los términos que vamos a revisar es los riesgos profesionales. Entendemos por riesgos profesionales, pues todas aquellas circunstancias que puede sufrir el trabajador
con relación a su quehacer. Entonces, todo esto le puede producir enfermedades, patologías o lesiones sufridas durante su trabajo. Para ello, vamos a revisar cuáles son los factores de riesgo laboral que tiene su trabajador. Entonces, la legislación panameña como tal contempla que está dentro de la legislación como tal en el Código del Trabajo de 1972 y el Reglamento General de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad e Higiene del Trabajo en el 2011, menciona que las empresas deben como tal tener un reglamento general de prevención de riesgos laborales y que es de obligatorio cumplimiento tanto para empleados como para empleadores. También vamos a revisar el derecho a la huelga. Antes de revisar el derecho a la huelga, vamos a hablar de otro de los términos y este término es relaciones colectivas. Estas relaciones colectivas es importante que reconozcamos que hace relación a los sindicatos, es decir, vamos a hablar de las relaciones colectivas como cuando tal el presente trabajo se celebra o el presente contrato se celebra entre el sindicato y el patrono viceversa con el propósito de regular las relaciones de trabajo en el sentido de favorecer a las necesidades de ambas partes, especialmente a las necesidades pues que tenga como tal el trabajador. Entonces estas relaciones colectivas contemplan esto. Luego de esto, entonces aparece el derecho a la huelga, que en la Constitución Política de Panamá pues nos habla de que este derecho a la huelga se debe garantizar salvo en los servicios públicos, es decir, personas trabajadoras públicas no tienen como tal un derecho a la huelga, pero la Constitución Política dice pues de que el derecho a la huelga está para todos los obreros de una obra o servicio determinados, podrán recurrir como medio para obtener mejoramiento de sus condiciones de trabajo o reconocimiento de sus derechos que se consideren violados por los patronos, es decir, por los empleadores. Y de manera similar evocamos también en este video el artículo 68 que nos habla del presente decreto con el fin de enunciar la excepción que se contempló a dicho derecho en el cual no podrán recurrir a la huelga, como lo mencioné al inicio, las personas que trabajan o son servidores públicos. Otro de los términos que tocaremos en este video, entonces, hace relación al convenio sobre las peores formas de trabajo. Entonces, este convenio es el convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999 y en este convenio la OIT estima que más de 250 millones de chicos entre los 5 y 14 años son forzados a trabajar para sobrevivir y mantener a sus familias. Más del 70% lo realizan en condiciones peligrosas. La legislación de Panamá, pues dentro de los aspectos que ellos mencionan, dice que es probable que los niños, ¿cierto?, sobre los 14 años, pues puedan realizar algunas de las tareas o alguna de los trabajos y que asimismo sea remunerado. Para finalizar, entonces hablamos del convenio sobre las inspecciones del trabajo. Cuando hablamos de las inspecciones del trabajo, entonces decimos que está contemplado que todo miembro de las organizaciones o de las empresas debe tener un sistema de inspección del trabajo y que en los establecimientos industriales se deben aplicar y se deben cumplir. Para ello debe contar con unos inspectores y estos inspectores se encargan de revisar las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información sea de su completo agrado.